Buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo webinar de Mac for Realtors. Soy Fede Vara y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer email marketing de manera efectiva. En el webinar pasado estuvimos hablando un poco cómo trabajar los leads con email marketing, que básicamente era todo el proceso de automatización y cómo ir llevando los leads, ir contactándose y luego viendo los informes de quiénes son los que abren y quiénes son los que hacen clic, llamar a los que están como, esos leads que están como más calientes. Entonces fuimos viendo cómo los distintos pasos, ¿no? Que era nutrir la base de datos, trabajar con el email marketing, enviar esos correos y después hacer el seguimiento para contactar a estos leads calientes. Bueno, hoy nos vamos a centrar en el segundo paso, que es la manera más efectiva de enviar estos correos. Entonces, vamos a charlar sobre varios puntos. Vamos a charlar sobre el asunto de los correos, sobre el cuerpo de los correos, cómo tienen que ser los llamados a la acción. Y al final les voy a dar les voy a contar un poquito cómo es esto de las pruebas A/B, donde nosotros podemos hacer algunos testeos de qué asunto funciona mejor, qué llamado a la acción funciona mejor, y algunas pruebitas también, inclusive de horarios, como para poder ir entendiendo qué funciona mejor con nuestra base de datos y qué nos funciona mejor a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, empezando por el asunto, cómo hacer un asunto, digamos, que funcione, que mejore la tasa de apertura de nuestros correos. El asunto realmente es lo primero que tenemos que ver y es muy importante porque es lo primero que va a ver la persona y es lo que va a definir si abre ese correo o no lo abre. Entonces, es importante que a través del asunto nosotros captemos la atención de nuestro cliente y que generemos un interés, ¿no? Eh, el largo ideal para el asunto es de 30 caracteres, es muy cortito, esto es así porque en general la gente mira mucho los correos en su teléfono, entonces el teléfono el espacio es limitado y muestra solamente 30 caracteres, un poquito más los podemos extender, pero tenemos que siempre apuntar a tratar de hacer asuntos que no superen esos 30 caracteres, y si lo supera que sea por poquito. En el caso que sea un poco más largo, también lo que tenemos que hacer es tratar de que al inicio del asunto esté la parte más importante. Para así, si después oculta algunos caracteres, por lo menos lo más importante lo pueden ver, ¿no? Es muy importante que el asunto sea claro y conciso, ¿no? Tiene que darle al destinatario de estos correos una idea clara de qué es lo que va a obtener o qué es lo que va a ver si abre ese correo electrónico. Hay que evitar los asuntos confusos y ambiguos para eso, ¿no? Para que la persona claramente vea qué es lo que va a ver si llega a abrir ese correo electrónico. Obviamente, el asunto es el principal factor que genera ese interés, ¿no? Después, obviamente, ya vamos a ver cuando hagamos el desarrollo del cuerpo del mensaje, también tenemos que ir llevándolo y trabajar con un modelo de generar atención, interés, deseo y acción, pero lo primero que genera interés es el asunto. Entonces tiene que ser lo suficientemente interesante como para que la persona le dé ganas de abrir ese correo, ¿no? Algo que sirve mucho es personalizar el asunto del correo. Con esto me refiero a utilizar el nombre de la persona. Supongamos, en mi caso sería Federico, esta información te puede interesar. No, no fue el mejor asunto ese, pero era para que se entienda esta parte, ¿no? De utilizar el nombre del cliente en el asunto. Eso hace que nosotros inconscientemente recibamos ese asunto, o sea, ese mensaje como que está mucho más personalizado hacia nosotros y suele tener mucha mejor efectividad. Esto, siempre lo aclaro, el uso de los nombres y de personalizar los correos electrónicos es medio un arma de doble filo. Para poder hacerlo, tenemos que sí o sí mantener bien al día nuestra base de datos. Si nosotros no trabajamos sobre la base de datos, sobre ir corrigiendo los nombres cuando ingresan mal, de mantener eso al día, va a aparecer cualquier cosa en esa parte. A veces hay gente que tiene la base de datos inclusive sin el nombre, o solo el apellido, nombre y apellido todo junto. Entonces, en esos casos es preferible no utilizar la personalización y perder esta ventaja, pero por lo menos no generar, digamos, esa negatividad de ver el nombre mal escrito o que dice cualquier cosa en vez de mi nombre, ¿no? Algunos ejemplos de emails efectivos, yendo específicamente a lo que es el mundo real estate, eso, ¿no? Es como que tenemos que centrarnos en que se entienda de qué se va a hablar y que no sea ambiguo. Entonces, supongamos que quiero hablar sobre un proyecto en Miami, tengo poco espacio, entonces voy a decir
descubre este increíble proyecto en Miami. Claramente ahí le estoy diciendo que es un proyecto que es en Miami, y cualquier persona que está queriendo invertir o comprarse una propiedad en Miami le puede despertar esa curiosidad para abrirlo, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo puede ser, obtén consejos personalizados sobre cómo vender tu casa. Eso, si estamos haciendo una campaña o enviando un correo que eh, esté dirigido a captar propietarios, a generar listings, podemos ir por ese lado. O otro puede ser, invierte en propiedades en Orlando desde 150.000, ¿no? Es como que en pocas palabras y de una manera muy concisa yo le estoy adelantando de qué va a hablar mi correo. Otra puede ser, estas son las mejores zonas para invertir en Florida, o mira esta oportunidad de inversión para crecer, o para una invitación de un webinar, por ejemplo, no invierte en Miami sin antes asistir a este webinar, ¿no? Entonces ahí, de esa manera, la persona que está pensando en invertir en Miami se da cuenta que ese correo puede interesarle y, o sea, puede abrir esa invitación e inscribirse en nuestro webinar, ¿no? Bien, esos son algunos ejemplos de asuntos. Obviamente podremos ver un montón más. Eh, Realmente es algo a lo que hay que dedicarle el tiempo y tratar de pensar. Acá nos podemos ayudar, obviamente, en el uso de inteligencia artificial, en el uso de ChatGPT, por ejemplo, y si vamos a hablar sobre un proyecto de preconstrucción en particular, o BART, que es la de Google, le podemos pedir a esta inteligencia artificial que nos recomiende algunos asuntos, pero en mi experiencia siempre hay que darle algún toquecito personal, pero bueno, es un buen punto de partida salir con estas opciones que nos tira la inteligencia artificial y después, teniendo en cuenta todos estos consejos, ir ajustándolo para eso, ¿no? Que sea algo cortito, conciso y que genere interés. Después, una vez que logramos que la persona abra ese correo electrónico, acá un dato interesante, para que un correo se considere que fue efectivo, tiene que rondar alrededor de un 20% la tasa de apertura. Eh, Hoy es muy común que los correos vayan a spam, o sea, por eso también nosotros insistimos mucho en la frecuencia de enviar muchos correos. ¿Por qué? Porque a un mismo destinatario yo le envío 3 correos y 2 le van a spam, uno le llega a su bandeja. Entonces, bueno, eso hace que baje obviamente la tasa de apertura, porque en general no estamos verificando nuestra bandeja de spam y viendo, a ver, este me interesa, lo vuelvo a reflotar. Pero bueno, digamos, para tener más o menos un parámetro y una medición eh, estándar, en nuestra experiencia, un correo que funciona bien está alrededor de entre un 15 y un 20% de tasa de apertura. Si tiene menos del 10%, algo está fallando o estamos teniendo algún problema en que está yendo mucho spam nuestro correo, o los asuntos realmente hay que mejorarlos y no están, o sea, no están siendo efectivos porque no genera que la gente abra esos correos. Bien, obviamente eso también tiene que ser una base de datos que sea mi público objetivo. Si yo agarro una base de datos cualquiera y le mando un correo sobre cómo invertir en Miami, y probablemente la tasa de apertura sea baja, pero si yo estoy trabajando con campañas de generación de leads, se supone que esa base de datos está como bastante dirigida, digamos, la gente que está dentro de esa base de datos forma parte de este público objetivo al que yo le quiero hablar, entonces deberían dar alrededor de ese 20% que les comento. Bien, pasando a lo que es el cuerpo del mensaje, el cuerpo del correo electrónico también es muy importante, y ahí es donde está el contenido, donde yo puedo explayarme un poquito más sobre qué es lo que le quiero contar a la persona y qué es lo que quiero que haga, ¿no? Entonces hay que empezar fuerte, hay que empezar con una frase contundente, algo que le llame la atención y le dé ganas de seguir leyendo todo el correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, si estás buscando una inversión que genere una renta en dólares, este proyecto te va a interesar. O con una pregunta, empezar con una pregunta, ¿estás buscando tu próxima casa? O ¿quieres vender tu propiedad rápidamente y al mejor precio? Algo que lo enganche y le genere ese interés para seguir leyendo, ¿no? El contenido obviamente tiene que ser relevante para este público objetivo, como les decía, al que nos estamos dirigiendo, y obviamente tiene que ser consecuente con el asunto que hicimos, si no va a generar esa frustración y genera como un enojo en la persona de me metiste un asunto para que yo lo abra y cuando abro habla de cualquier otra cosa, ¿no? En este caso, acá también tiene que ser claro y conciso. Obviamente que tenemos mucho más espacio y muchos más caracteres para poder explayarnos, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene que ser algo cortito. Un largo ideal es entre 100 y 200 palabras. Acá yo no hablo de caracteres, sino de palabras.
Tiene que ser bien claro, conciso. Hoy nadie tiene mucho tiempo de leer todo, entonces tienen que ser párrafos cortos, fáciles de leer, oraciones cortas también. Evitar el uso de términos muy técnicos o de la jerga a la que por ahí como realtors estamos acostumbrados, pero que la persona normal no entiende bien de qué le estamos hablando. Tenemos que ser bien claros con lenguaje simple y, como les decía, ¿no? Utilizar párrafos cortos es lo ideal, ¿no? Acá también es importante personalizar el mensaje. Cuando empezamos digamos, el cuerpo del mensaje, hola Fede, ¿cómo estás? De nuevo, ¿no? Acá hago el hincapié en que la base de datos tiene que estar bien mantenida. Si no tenemos la base de datos como corresponde, es preferible empezar con un hola, ¿cómo estás? Siempre es importante empezar con ese saludo y no ir directo a hablar, que parezca un newsletter, algo armado o una publicidad. Siempre empezar con un saludo. Hace que se sienta como que la gente sabe que es un mensaje automatizado y masivo, pero se siente un poquito más familiar y como que está hecho para mí mismo, ¿no? Dentro del cuerpo tenemos que incluir llamados a la acción también claros y concisos. Después en el tercer punto que voy a tratar es específicamente este tema de los llamados a la acción, pero obviamente siempre lo ideal es ir poniendo varios llamados a la acción, ya sea a través de un link o a través de un botón. Entonces empiezo a hablar, pongo un llamado a la acción, sigo hablando un poquito más, no esperar al final del correo para poner ese llamado a la acción, ¿no? También es importante usar imágenes, depende también acá el tipo de correo que estoy mandando, pero está bueno eh, incluir imágenes para ilustrar un poco de lo que estoy hablando. Obviamente si estoy hablando de un proyecto o de un listing que estoy promocionando, lo ideal es poner fotos de ese proyecto, de ese listing, sin exceder, ¿no? Poner 8 fotos no está bueno, ocupa mucho espacio, pues tengo que hacer mucho scroll para seguir leyendo el texto. Entonces lo ideal es poner un poco de texto, una imagen, otro poco de texto, otra imagen, no mucho más que eso. Si quieren mostrar más imágenes, lo que se puede hacer es usar una única imagen, pero que sea un GIF animado, que vayan pasando las fotos, ¿no? Por ahí quiero mostrar 4 o 5 fotos. Bueno, lo ideal es hacer un GIF animado con las 5 fotos que vayan pasando. Entonces la gente tiene la oportunidad de ver más de una foto, pero no ocupo tanto espacio en lo que es el correo, ¿no? Recuerden de nuevo, ¿no? Que la gente cuando lee el mail es algo rápido, quiere rápidamente ver de qué se trata y ahí decide si lo borra, si sale, si lo sigue leyendo o no. Y cuanto más scroll tengan que hacer y más pesado lo hagamos, más desalentamos a que sigan leyendo y a que hagan caso a nuestro llamado a la acción, ¿no? Una buena forma de escribir los correos es utilizar el modelo AIDA. Este es un modelo que yo uso mucho. AIDA significa atención, interés, deseo y acción. Es un modelo de copywriting que lo que tenemos que hacer es primero llamarle la atención a la persona, o sea, eso era lo que les decía, ¿no? Como empezar fuerte con una frase que genere, o sea, que llame la atención. Eso lo empezamos a hacer en el asunto ya. El interés lo empezamos a generar con el primer párrafo. Después, contándole más cosas, le generamos un deseo a la persona y al final, a través de un llamado a la acción, generamos que haga algo esa persona. Entonces, supongamos un ejemplo como cortito y rápido, sin hacer mucho detalle de un correo, pero podría ser empezar con una frase como, ¿estás buscando tu próximo hogar? Algo más le podemos complementar. Este condo tiene todo. Y ahí describimos la propiedad, los amenities, ponemos alguna foto. Después, para generar ese deseo, le podemos decir, ¿te imaginas viviendo cerca de la playa? Contáctame para programar una cita o para más información, o haz clic aquí para ver la ficha de la propiedad. ¿No? Es como que tiene que seguir esos 4 pasos de primero llamar la atención, generar un interés para que la persona siga leyendo rápidamente, despertar ese deseo a través de la descripción de esto que le estamos hablando y al final generar un llamado a la acción, ¿no? Lo mismo podría ser con un proyecto de preconstrucción. ¿Quieres invertir en Miami y generar una renta en dólares? Este proyecto es ideal para ti porque te permite hacer rentas cortas, estará listo en 2025, estos son los amenities, digamos, ahí le contamos un poco sobre el proyecto y finalmente ponemos ese llamado a la acción. Es importante eso siempre, ¿no? El llamado a la acción es algo que tiene que estar siempre. Muchas veces he visto muchos correos o mucha gente que hace correos y cuenta todo, hace todo bien y no pone ningún llamado a la acción. Lo ideal, como les decía, es ir poniendo diferentes llamados a la acción a lo largo de todo el correo, ¿no? Bien, bueno, el último punto justamente es los llamados a la acción.
Como les decía recién, lo ideal es incluir varios llamados a la acción, no esperar al final que la persona tenga que leer todo el correo, sobre todo si pusimos bastante información. eh, Muchas veces pasa que la gente empieza a leer y nunca llega al final. Entonces lo ideal es ir poniendo en el medio también algún llamado a la acción. Supongamos el que les decía recién, ¿no? ¿Estás buscando invertir en Miami? O ahí podemos poner un botón de llamado a la acción de mira mi video de por qué conviene invertir en Miami. Después le hablamos del proyecto. Bueno, este proyecto permite rentas cortas, no sé qué. Mira mi página web para más información sobre este proyecto. Y al final le podemos poner otro botón que sea contáctame para programar una cita o contáctame por WhatsApp. Entonces, lo ideal es durante todo el correo ir incluyendo llamados a la acción de diferente manera. Puede ser también una imagen cliqueable, por ejemplo, que la foto sea cliqueable, o si es una invitación a un webinar, ahí es lo típico cuando estamos haciendo alguna invitación a un webinar. eh, Ponemos una imagen con una especie, un flyer del webinar que sea cliqueable y lo lleve a donde se pueden inscribir. Pueden ser links de texto mientras vamos hablando o mencionando la información, poner algún link de texto que nos lleve a más información. Y también con iconos, por ejemplo, para todo lo que es contáctame por WhatsApp o seguime a través de Instagram para ver más proyectos similares a este. Pero por eso, lo que les decía, ¿no? Lo ideal es ir poniendo más de un llamado a la acción, sobre todo porque el que lee solo la primera parte quizás ya se decide y va y hace algo. Y los llamados a la acción es lo que nos permite entender también la gente que está más interesada, ¿no? Lo primero que nos da un indicio de que alguien está interesado es que abra el correo, eso lo vemos por las aperturas, y lo siguiente que nos dice que está un poco más caliente ese lead es cuando hace clic en nuestros llamados a la acción. La mayoría de los sistemas para enviar emailings, además nos dan un mapa de dónde hace clic la gente, entonces nos permite evaluar qué llamados a la acción nos funciona mejor, si el de texto, el de botón, o qué tipo de llamado a la acción. Eso también es importante, ¿no? Una vez que hicimos los envíos, hacer esa evaluación, ¿no? De ver obviamente tasa de aperturas, tasa de clic, pero también ver este mapa de clics. ¿Dónde hace clic la gente? En, en qué llamados a la acción hace clic y donde vemos que tenemos mayor efectividad, profundizamos en el uso de ese estilo de llamado a la acción, ¿no? Ejemplos de llamado a la acción, un poco ya lo fui diciendo, pero sería visita mi Instagram para más consejos de inversión, programa una cita conmigo, contáctame por WhatsApp, visita mi página web para ver otros proyectos. Son todos llamados a la acción que podemos ir poniendo a lo largo del libro. Bien, y lo último que quería hablar ya para ir cerrando era sobre este tema de las pruebas A/B. Las pruebas A/B se llaman así porque hay un modelo A, un modelo B, que se mandan, uno se manda a la mitad de la base de datos y el otro a la otra mitad de la base de datos, y lo que nos permite es testear pequeñas variaciones, o sea, siempre se recomienda entre cada una de estas variaciones variar pocas cosas, ver cuál es más, o sea, ir testeando la efectividad, ¿no? Entonces, puedo hacer dos mails iguales, pero variar el asunto, entonces me fijo a ver qué tipo de asunto funciona mejor con mi base de datos, porque más allá de los consejos generales, después depende la base de datos de cada uno y el estilo de cada uno, hay cosas que funcionan más y cosas que funcionan menos, entonces, una buena forma es estas pruebas A/B. Esto se puede hacer, hay muchos, los sistemas de correo electrónico en general dan esta posibilidad, pero bueno, supongamos que la suscripción que tienen o hay que pagar una suscripción más cara, pueden dividir la base de datos en dos, armar como dos audiencias y manualmente hacer esta prueba A/B. Pero como les decía, lo recomendable es hacer pequeñas variaciones, ¿no? O un asunto diferente, o mismo correo, pero variar el llamado a la acción en cuanto al texto, o uno con botón, uno con imagen. Ir haciendo esas pequeñas variaciones para poder ir entendiendo con nuestra base de datos y con nuestros clientes qué es lo que funciona mejor. Otra cosa que podemos probar es los horarios. De nuevo, ¿no? Podemos hacer, dividir la base de datos a la mitad, a unos le mandamos por la mañana, a otros le mandamos por la tarde, y nos fijamos ahí qué nivel de aperturas y de clics tenemos, sobre todo el de aperturas. Entonces eso nos va a dar una pauta de si nos conviene enviar los correos por la mañana, por la tarde. En general los mejores horarios son primera hora de la mañana, final del día o al mediodía, que son los momentos que la gente deja de trabajar y en general o mira un poco las redes o chequea los correos. En mi caso, en general, me funcionan mejor a la mañana. Tenemos clientes que les funciona mejor a la mañana, mejor a la tarde. O sea, de nuevo, ¿no? Ahí va a depender mucho de la base de datos de cada uno. Entonces, por eso es ideal ir haciendo
testeos. Entonces, bueno, lo que podemos definir, o sea, o lo que podemos ir probando con estas pruebas A/B serían esas tres cosas, ¿no? ¿Qué horario nos funciona mejor? ¿Qué tipo de asunto nos funciona mejor? ¿Y qué tipos de llamados a la acción nos funciona mejor? Eh, para medir los asuntos vamos a ver la diferencia en las tasas de apertura. Para medir las diferencias de llamados a la acción vamos a medir la tasa de clics, ¿no? O sea, analizando los diferentes indicadores podemos ver qué nos funciona mejor en nuestro caso. Así que, bueno, espero que les haya parecido interesante esta información. Como les digo siempre, somos Mac for Realtors, yo soy Fede Vara. Nos dedicamos, somos una agencia de asistencia para agentes de real estate en Estados Unidos, agentes de real estate latinos. Muchos trabajan con compradores internacionales, otros trabajan con compradores locales y los ayudamos a sacar un mayor provecho a su día a día y sacándoles todas las tareas más repetitivas que pueden delegar y que se puedan concentrar en lo más importante, que son sus conversaciones en ventas, en practicar, en vender puntualmente. Y hacemos desde el marketing inmobiliario, redes sociales, campañas, email marketing, y también hacemos toda la parte de contratos, seguimiento de firmas y de transacciones. Entonces, le sacamos de encima todas esas tareas más engorrosas para que se puedan concentrar en lo importante para ustedes. Así que los invito a visitar nuestra página web, que es macforrealtors.com, mac4realtors.com, y a mí me pueden contactar a mi email, que es fede@macforrealtors.com. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de este webinar.